Hola, ¿cómo están? Este video es para la materia de Físico-Química de tercer año B y D para los estudiantes del Instituto José C. Paz. Yo en unas actividades les solicité leer un texto que puede ser que traiga algún problema en la lectura, porque además de no era muy clara la letra, puede ser que haya algunas cuestiones que no se comprendan, dado que no hemos podido encontrarnos en la clase. Así que decidí hacer lectura e ir haciendo alguna explicación sobre el texto. Bien, la primera imagen que les envié habla del átomo y la tabla periódica y dice que los filósofos griegos ya se preguntaron si la materia podía ser dividida infinitamente y propusieron por primera vez que ésta se haya formada por partículas indivisibles, los átomos. El tema fue retomado recién siglos más tarde y desde entonces se estudia la composición, la estructura y el comportamiento del átomo. A su vez, el descubrimiento de cada vez más elementos químicos llevó a los científicos a proponerse ordenarlos de algún modo que reflejara las relaciones entre ellos. ¿Sí? Hasta acá va comentando cómo surgió la idea de átomo, incluso en Grecia, ¿sí? Por filósofos, en siglos anteriores, siglo IV a.C., para ser preciso, el filósofo que habló sobre esto es Demócrito, ¿sí? Y a continuación habla de la estructura atómica y uso de la tabla periódica. En la actualidad, se sabe que todas las sustancias están formadas por átomos, que a su vez se componen de tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. A lo largo del capítulo estudiaremos la estructura del átomo y su organización y los modelos históricos que permitieron llegar al modelo atómico vigente en la actualidad. Por otra parte, introduciremos la tabla periódica como herramienta gráfica que permite ordenar los distintos elementos químicos que existen y aprenderemos a utilizarla para predecir las propiedades de los elementos en función de su ubicación. Bien, básicamente habla de la composición del átomo, que ya la deben conocer por haber cursado físico-química en segundo año, que está constituido por protones, neutrones y electrones, y estos están dispuestos de una determinada manera. Y la tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite visualizar ciertas características de los átomos para poder trabajar con la información que nos proporciona esa tabla, ¿sí? Luego hay una red conceptual, ¿sí? Y habla de la unidad básica de la materia, que justamente es el átomo, y voy explicando que está formado por una zona nuclear, donde encuentro protones y neutrones. Los protones tienen carga, son partículas con carga positiva, y los neutrones partículas sin carga. Toda esta zona nuclear concentra la masa atómica, o sea, la mayor cantidad de masa, ¿sí?, se encuentra en el núcleo del átomo. Y luego una zona extranuclear, o sea, alrededor del núcleo, que contiene electrones. Estos electrones son partículas con carga negativa, cuya masa es despreciable, significa que no se tiene en cuenta al medirla de tan poquita, de tan ínfima que es, y le dan volumen al átomo, ¿sí? Después, a la derecha dice hay de diferentes elementos, hay átomos de diferentes elementos organizados en la tabla periódica, formada por grupos, que son las columnas verticales, y los periodos, que son las columnas horizontales. Si tienen una tabla periódica a mano, calculo que tendrán alguna de segundo año, podrán observar esto. Y luego habla de los modelos atómicos. Hay toda una historia. En la historia se plantearon un montón de modelos atómicos hasta llegar al que es válido o al que aceptamos como válido en la actualidad, que es el modelo mecánico cuántico actual. Esto es con respecto a la figura 1. Ahora vamos a la figura 2, que habla de la historia de los modelos atómicos, o sea, hace un recorrido histórico sobre cómo el hombre fue estudiando y obteniendo información y fue cambiando su idea acerca de cómo era un átomo, sobre todo el mundo científico, hasta llegar al modelo actual. Dice, historia de los modelos atómicos. El átomo no se puede ver a simple vista. Por eso, a lo largo de la historia, fueron surgiendo distintos modelos atómicos que intentaron explicar los hechos comprobados experimentalmente. Veremos en la siguiente línea de tiempo los distintos modelos
que aparecieron hasta llegar al modelo mecánico cuántico actual. Claro, se iban realizando ciertas experiencias y en base a la idea y a los hechos experimentales y a la teorización se iba hipotetizando el átomo es de determinada manera. ¿Sí? Y estos modelos fueron cambiando en base a poder, digamos, detallar y tener más información de diferentes experiencias que se fueron realizando y de los datos que se obtenían. ¿Sí? Se fueron perfeccionando esas experiencias. En su teoría atómica, el naturista británico John Dalton retomó la idea de que la materia estaba formada por átomos, ¿sí? El primero que nombró la palabra átomo y que teorizó de que la materia toda estaba constituida por átomos fue, como dije en un principio, Demócrito en el siglo IV antes de Cristo, y nadie luego durante siglos se pronunció, ¿sí? Hasta que llegó Dalton. Retomó la idea de que la materia estaba formada por átomos, minúsculas partículas, ¿sí? Individuales, indivisibles e inmutables, como bolitas de acero se las imaginaba. Dalton planteaba que existen distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y su propiedad. O sea, que cada átomo se distinguía por su cantidad de masa y esto hacía que sea o más grande o más pequeño y esto le daba ciertas propiedades. Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen las mismas propiedades, mientras que los átomos de elementos distintos tienen propiedades diferentes. Los compuestos se forman cuando los átomos se combinan en proporciones fijas y sencillas. La idea de átomo de Dalton era simplista, pero no estaba alejada de lo que hoy sabemos, que obviamente los átomos son distintos y según esa combinación vamos obteniendo diferentes materias. Esto sucedió en 1808. Dalton habló de esta teoría en 1808. En 1904, vamos abajo, vamos a agrandar la imagen. En 1904, quien habló del modelo atómico es Thomson. En realidad, antes de 1904, un segundito, tengo un problema técnico. Sí, en 1897, mientras realizaba experiencias en tubos de descarga de gases, el físico británico Joseph Thomson observó que se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el polo positivo, a los cuales llamó rayos catódicos. Al estudiar la composición de estos rayos, descubrió que estaban formados por partículas con cargas negativas, a las que llamó electrones, basado en sus experimentos con rayos catódicos. Thomson propuso que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones como pasas en un budín, por lo cual llamó a su modelo atómico budín de pasas. O sea, Thomson en realidad no estaba haciendo una experiencia directa con el átomo, sino que estaba estudiando algo que tenía que ver con la radioactividad y vio que estos rayos negativos impactaban en un sector que para ser atraídos debían ser positivos, los polos opuestos son los que se atraen. ¿Sí? Entonces dedujo, en base a la idea de Dalton de que estos átomos son esféricos, ¿sí? Que tienen una masa, que debería ser todo positivo y estaban incrustados estas cargas negativas que llamó electrones. Esto fue en 1897, no en 1904. ¿Sí? Luego, en 1911, Rutherford, él sí se puso a estudiar sobre el átomo y dijo: si lo que dice Thomson es real, estos rayos negativos en cualquier material, por ejemplo una lámina de oro es la que él utilizó, ¿sí? Si yo le impacto con rayos positivos, deberían pasar simétricamente, o sea, de forma pareja en toda la lámina, si es que están incrustados estas cargas negativas
de forma pareja, por decirlo de alguna manera, homogénea. Y dice que en 1911 el físico y químico Rutherford, basándose en los experimentos, en unos experimentos bombardeando láminas delgadas de oro, atómico, porque cuando hizo este bombardeo con carga positiva, no obtuvo lo que pensó que iba a obtener. No había no pasaban los rayos de forma pareja, sino que se concentraban en ciertos lugares. Entonces supuso que las cargas positivas estaban concentradas en algún punto, ¿sí? Llamó a esta zona núcleo, y las cargas negativas estaban alrededor. Entonces se estableció el modelo planetario, modelo atómico nuclear, que se relaciona un poco con el modelo actual, ¿sí? Porque sí tiene un núcleo donde están los protones, y los electrones están alrededor viajando como si fuera un planeta alrededor del Sol. Por eso se llamaba modelo planetario, ¿sí? En esa época todavía no se hablaba de neutrones. Según este modelo, el átomo tiene una zona central de tamaño muy pequeño llamado núcleo, donde se encuentra toda la carga positiva, la de los protones, y la mayor parte de la masa del átomo. Además, el átomo presenta una zona externa o corteza, que es un espacio casi vacío e inmenso en relación al tamaño del núcleo. En la corteza se hallan los electrones con masa muy pequeña y carga negativa que giran alrededor del núcleo, como si fueran planetas alrededor del Sol. Todo esto sucedió en 1911. Fíjense que no pasaron muchos años donde fue evolucionando esta idea de átomo. Luego, en 1913, el físico Niels Bohr estableció su modelo atómico de Bohr, propuso un nuevo modelo en el cual los electrones giran alrededor del núcleo solo en ciertas órbitas de radio determinada. O sea, a diferencia de lo que decía los demás teóricos y científicos sobre el átomo, él decía que tenían que tener un orbital fijo, una zona fija, ¿sí? Así como los planetas tienen ese orbital alrededor del Sol, que es fijo, no hay una línea, pero sí viajan por la misma zona. Él decía que los electrones tienen esta zona determinada por niveles de energía. De esta forma, Bohr contradecía las teorías de electromagnetismo clásico, que predecían que los electrones debían perder energía mientras giraban alrededor del núcleo hasta chocarse contra él. Según el modelo atómico de Bohr, las órbitas son estacionarias, es decir, que en ellas el electrón no absorbe ni emite energía. Así, el electrón solo puede tomar los valores de energía correspondientes a la órbita en el cual gira. El modelo atómico de Bohr igual es bastante más complejo, esto es un resumen, tiene otros postulados, pero vamos a simplificarlo con este escrito. Luego, ya hablamos de 1897. El modelo atómico de Bohr explicaba el átomo de hidrógeno, pero no explicaba el resto de los átomos, ¿sí? Y como hubo ciertas experiencias físicas y químicas